En este video vamos a aprender acerca de la composición porcentual en masa de los hidrocarburos. Primero vamos a ver qué es la composición porcentual en masa, la cual es el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto. ¿De qué depende este porcentaje o composición porcentual? De la cantidad de átomos de cada elemento en una molécula, así como de su masa atómica correspondiente. ¿Cómo la vamos a determinar? Vamos a utilizar esta expresión. El porcentaje en masa de un elemento es igual a la masa del elemento en el compuesto entre su peso molecular, expresado en gramos, por 100%. Entonces, antes de poder determinar el porcentaje en masa de cada elemento, debemos calcular el peso molecular del compuesto. Y de ahí, uno de los datos es la masa del elemento en el compuesto, como vamos a ver en los siguientes ejercicios. En el caso particular del carbono, pues el porcentaje en masa del carbono sería la masa del carbono en el compuesto expresada en gramos entre el peso molecular del hidrocarburo del compuesto expresado en gramos también por 100%. Y algo similar ocurre para el hidrógeno. El porcentaje en masa del hidrógeno es la masa del hidrógeno en el compuesto expresada en gramos entre el peso molecular del compuesto también en gramos por 100%. Aquí vamos a mostrar un ejemplo para determinar la composición porcentual del octano. Entonces vamos a determinar el porcentaje en masa de carbono y de hidrógeno que constituyen este compuesto. La fórmula molecular del octano es C8H18, corresponde a un alcano. Lo primero que vamos a hacer entonces es la determinación de su peso molecular. Aquí, en esta columna, anotamos la cantidad de átomos que hay en la molécula de octano. De carbono hay 8, de hidrógeno 18. Cada una de esas cantidades la multiplicamos por la masa atómica respectiva. La del carbono es 12 y la del hidrógeno 1. Obtenemos 96 y 18. Esos números corresponden a la masa del elemento en el compuesto. La masa del carbono en el compuesto es 96 y la del hidrógeno es 18. Si sumamos esas dos masas, obtenemos el peso molecular del octano, que es 114 gramos, como lo anotamos aquí. Teniendo ya esos datos, podemos determinar la composición porcentual del compuesto, el porcentaje en masa del carbono y el porcentaje en masa del hidrógeno. Entonces, el porcentaje en masa del carbono sería la masa del carbono en el compuesto, que es 96 gramos, entre el peso molecular del octano, que son 114 gramos por 100. Nos da 84.21% de carbono en el octano. Y ahora determinamos el porcentaje en masa de hidrógeno. La masa de hidrógeno en el compuesto es de 18 gramos entre el peso molecular del octano, que es 114 gramos por 100%. Obtenemos un porcentaje en masa de 15.79% de hidrógeno en el octano. Aquí tenemos otro ejemplo para un alqueno, ¿sí?, que es el octeno. También tiene 8 átomos de carbono, pero ahora tiene 16 de hidrógeno. Recordemos que los alquenos tienen un enlace doble entre 2 átomos de carbono. Bueno, lo primero que hacemos es determinar su peso molecular. Tenemos 8 carbonos, 16 hidrógenos. Ya sabemos la masa atómica del carbono 12, la del hidrógeno 1. Multiplicamos y obtenemos masa del elemento en el compuesto. Para el carbono es 96 gramos y para el hidrógeno 16. Si la sumamos, obtenemos el peso molecular del octeno, 112 gramos. Ahora sí, podemos determinar el porcentaje en masa de carbono en el alqueno, en el octeno. La masa del carbono en el compuesto es de 96 gramos entre el peso molecular por 100, nos da 85.71. Y el porcentaje del hidrógeno en el octeno es el siguiente. La masa del hidrógeno en el compuesto es 16 entre el peso molecular, que son 112 por 100, nos da 14.29. Ya tenemos los dos porcentajes en masa. Aquí está otro ejemplo.
es un alquino, también de 8 átomos de carbono, es el octino. Tenemos 8 carbonos en la molécula, 14 hidrógenos. Por sus masas atómicas respectivas nos dan 96 y 14. El peso molecular del octino es 110. Con los datos podemos determinar la composición porcentual tanto de carbono como de hidrógeno en el octino. La masa de carbono en el octino es de 96 gramos, entre el peso molecular por 100 nos da 87.27% de carbono, mientras que de hidrógeno son 14 gramos, que es su masa en el compuesto, entre el peso molecular por 100 nos da 12.73%. Así es como determinamos la composición porcentual en masa de un hidrocarburo.